Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Peña. Carlos es ingeniero civil estructural y doctor PhD de la Pontificia Universidad Católica, y hoy día nos va a hablar sobre la actualización de la norma chilena 2369. Carlos, bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se ve la pantalla o todavía no. Se ve la pantalla, Carlos, sí. ¿Se ve? Ya, bueno, si hay cualquier inconveniente, ustedes me gritan ahí para poder yo arreglar lo que sea. Bien, mi nombre es Carlos Peña, como me presentaron. No soy PhD, eso sí, seguramente ahí hubo un error. Yo tengo la candidatura nomás, no terminé esa cosa. ¿Ya? Bueno, aclarado eso, yo me voy directo a los contenidos que tengo en esta presentación. Voy a tratar de resumirles un periodo de 8 años de trabajo en esta cosa de la actualización de la 2369 en este ratito. ¿Cómo fue armada la presentación? Hay algunas cosas que son medias áridas, medias pesadas porque están escritas, tienen harta información. Yo estimo que va a quedar la presentación a disposición de ustedes para que la puedan consultar después y ahí puedan sacar sus propias conclusiones. Todas las diapositivas tienen numerito, así que aquellos que quieran hacer preguntas pueden anotar el numerito de la diapositiva y después volvemos a ella, o también me la pueden mandar directamente a mí. No hay ningún problema. ¿Ya? Vamos entonces directo a este proceso. ¿De qué se trata esta cuestión? Esta presentación está orientada a contarles a ustedes un poco qué es lo que, a juicio quizás un poco arbitrario del presentador que soy yo, es lo que no puedo dejar de contarles, lo que no puedo dejar de decirles, que es lo que, para mi criterio, es lo más relevante de todo esto, ¿ya? Eso es lo que tenemos en estas diapositivas. Bueno, vamos a partir primero con las nuevas disposiciones a nivel general, a contarles un poco sobre este proceso que también fue bien interesante y quiero que lo sepan. Lo primero es la motivación de estas cosas, ¿por qué actualizar o no la norma? Aquí les voy a mostrar algunas fallas que se detectaron durante el 27F. Son fallas que a lo mejor uno las podría mirar y decir, mira, sí, son fallas, pero en realidad varias de ellas tienen olor a que son puntos que no respondían bien a la norma anterior del año 2003. Como que aquí alguien en el diseño no fue tan riguroso, quizás. Salvo en pedestales sí se repiten mucho las fallas y probablemente eso sí cumplía la norma. Pero en otros lados como que tenemos bastante dudas si estas cosas cumplían o no. Habían cosas raras y parece que la selección natural del terremoto, bueno, eligió a esas cosas. Sigamos mirando un poquito estas fallas. Claro, aquí tenemos diagonales cortadas, diagonales pandeadas. Bueno, las diagonales pandeadas son algo que uno quiere. Disipan energía, no hay ningún problema. Lo que uno quiere es un pandeo estable, ¿cierto? No quiere que se corten, eso sí. Así que aquí hubo falla. Aquí parece que hay cosas que ya nos duelen un poco más. Pedestales se siguen repitiendo demasiado, ¿ya? Bueno, pandeo de diagonales, decir que falla, no es falla, es difícil de catalogarlo dependiendo de cómo sea el tipo de pandeo, porque en realidad uno espera que las diagonales pandeen, efectivamente. Por algún lado la estructura tiene que disipar la energía y las diagonales son los fusibles más naturales, ¿ya? Pero la forma de pandeo es la que a veces nos preocupa un poco. También tuvimos cosas que no esperábamos, ¿cierto? En el área portuaria, por ejemplo, aquí tenemos caída de algunas correas transportadoras al agua, tenemos aquí unas deformaciones inelásticas bastante grandes, roturas de algunos hormigones que no esperábamos. Claro, uno dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la 2369? Bueno, los puertos, los muelles, las estructuras portuarias sí debían responder a la 2369, aunque la forma de hacerlo era bastante compleja porque no tenía requisitos específicos. En la nueva versión hay un capítulo completo para estas cosas, por lo tanto esto debería mejorar. Ya no deberíamos volver a tener este tipo de problemas. De todas maneras, le aprovecho de comentar que los daños más potentes en estructuras portuarias no se deben necesariamente al sismo, sino al tsunami y también a la gran interacción suelo-estructura que tenemos en estructuras portuarias a través del pilote, ¿cierto? Que es una fundación profunda per se, y suelos que son potencialmente licuables. Ese tipo de cosas causa mucho más daño que el daño propio que podría tener la superestructura, ¿ya? De todas maneras, lo que tuvimos fue daño. ¿Era lo que esperábamos? Algunas cosas sí, algunas cosas no. ¿Dónde estaba realmente el problema?
que a partir de los estudios que se empezaron a hacer, ¿cierto? Nos empezamos a dar cuenta que parece que habían requisitos que no nos garantizaban lo que queríamos que la norma nos diera. Y es ahí donde empezaron las dudas. ¿Qué cosa cubre bien la norma del año 2003, la versión del año 2003? Cuando miramos cositas como esta, decimos, ya, mira, serán feas, serán grandes, serán como uno quiera, pero la verdad es que eso lo cubre bastante bien. Hay dudas en algunos requisitos específicos, pero ese es el objetivo, ¿ya? Cuando empezamos a mirar cosas un poco más amplias, por ejemplo, aquí tengo un par de duques de Alba, estructuras portuarias, la verdad, claro, hay que tener harta imaginación para hacerlo parecer como un edificio que está arriba, ¿cierto? Como este de acá, como que no se parece mucho a lo que tenemos acá. Equipos, equipos móviles en general, estos dinosaurios que tengo acá, ¿cierto? Son cargadores de barcos, descargadores de bateas, cosas de ese tipo. Y uno dice, sí, parecen estructuras, pero no lo son equipos. Y en un equipo, yo no quiero el mismo desempeño estructural que en una estructura normal, ¿cierto? La estructura normal tendrá daño controlado, daño reparable, yo podré ir después del sismo y hacer los arreglos que necesite, pero un equipo no. Un equipo por lo general es el corazón productivo de una planta, ¿cierto? Yo lo compré en el extranjero, se demoró 6 meses en llegar, esta cuestión. No es cosa de ponerle un par de planchitas y que la cosa siga funcionando. Entonces, ahí la aplicación ya de un R alto al diseño de equipo, como que parece poco razonable y poco criterioso. Sin embargo, a pesar de que la versión del 2003 cubre equipos, no era muy clara en el cómo los cubre. En eso se hizo un avance suficientemente grande en la nueva versión. Ahora sí se trata de decir qué es lo que se quiere de los equipos. Quizás no se puede llegar al máximo detalle porque la variedad que tenemos productiva y de equipos, ¿cierto?, en la industria nacional es muy grande, pero sí sabemos más o menos lo que queremos de ello. Y algo bastante transversal que se quiere por decisión de los comités es que los equipos no se dañen, a diferencia de las estructuras, que pueden tener un daño controlado. Eso ya nos hace una diferenciación tremenda, porque ya nos empieza a decir, oiga, esto que tiene acá que parece una estructura arrastrada, no lo es un equipo. Y como equipo, yo tengo que diseñarlo de una manera diferente. Ahí demos un paso bien grande. Esta norma trae un orden mucho más profundo de qué es una cosa y qué es otra. Ahí se ha avanzado demasiado. Hitos importantes de todo este proceso, que me gustaría que ustedes lo tengan claro. Estos son números, pero son números que son relevantes. Lo primero es que este proceso se dividió en dos partes muy grandes. La primera estuvo a cargo del Instituto de la Construcción, donde se generó un anteproyecto, un borrador de anteproyecto, que ya era muy diferente a la norma del año 2003. Después hubo una segunda etapa, también muy potente, al interior de INN, donde se continuó con el trabajo de actualización de esto. Ambas etapas son muy relevantes. La primera etapa abrió muchas puertas a que ingresaran contenidos, conceptos a la norma, que son notablemente novedosos y necesarios para lo que teníamos. Y gracias a eso, en la etapa del INN, fue posible profundizar y mejorar esos contenidos. Incluso fue necesario replantear algunos capítulos completos, ¿ya? Entonces no pensemos que ni en el caso del INN se hizo todo el trabajo, ni en el caso del Instituto de la Construcción. Esto es un asunto de ambas entidades y ambos grupos humanos que trabajaron en mejorar esto. En lo concreto, ¿cierto? La primera etapa en el Instituto de la Construcción, ¿cierto?, encargada por el MIMBU, estuvo a cargo, ¿cierto?, liderado por don Pedro Hidalgo. Hola, don Pedro, si es que estaba viendo por ahí, ¿ya? Ingeniero connotado y secretario técnico del proceso anterior del 2003, por eso era tan importante que él estuviera a cargo de esto. ¿Qué cosas importantes se tienen aquí? Este comité sesionó desde noviembre del 2014 a marzo del 2017, con 53 sesiones, y generó este borrador. También funcionaron varios subcomités para cosas específicas que participaron mucho de la versión final, pero no necesariamente estuvieron en el comité central después. Este borrador, ¿cierto?, se liberó a la comunidad ingenieril en agosto del 2017, y ahí hay un trabajo súper importante porque desde ese momento muchas organizaciones empezaron a promocionar y a difundir este documento, a hacer charlas de ello, lo mismo entre medios, ¿cierto?, enseñar cómo se usan los cambios, y eso ha despertado una
curiosidad y un interés en la comunidad tremendamente grande. Eso es lo mejor que se pudo hacer, porque para el posterior proceso de INN, ¿cierto?, que fue liderado por yo mismo, todavía estoy en eso, se generó durante la consulta pública, que duró 2 meses, ¿cierto?, desde octubre del 2018 a diciembre del 2018, se generaron 933 observaciones al borrador. Eso tiene una tremenda importancia porque hace que esta norma sea de las de más alto nivel en el interés de la comunidad. Ahora, en lo práctico, ¿qué nos permite estas 933 observaciones? Permite que el comité de INN en lo práctico haya tenido que repasar completo el borrador, ¿cierto? No solo alguna de esas partes. Y eso fue muy beneficioso, porque después de mejorar aquello que era mejorable, ¿cierto? Se pudo hacer un proceso de armonización completa de todos los capítulos para que hoy en día tengamos algo que quizás no es perfecto, pero es bastante bueno y bastante coherente. Les digo, ya tenemos, porque ya terminó de sesionar, ¿cierto?, el comité dentro del INN. No es que tengamos la norma porque falta del proceso, pero por lo menos ya el comité cerró su trabajo y eso es muy importante. Es un hito que nos permite pensar que vamos a tener una norma publicada en un tiempo más, ¿cierto? El comité dentro de INN sesionó desde el 21 de marzo de 2019 al 4 de agosto, ¿cierto?, de 2022, hace poquito, ahí cerramos. Un total de 77 sesiones, 71 sesiones. Sesiones muy fuertes, muy robustas, con argumentos muy profundos, ¿cierto? Pero finalmente se logró llegar a un texto de consenso, que eso es tremendamente importante. De pasadita les cuento cómo se forman estos comités para que se hagan una idea. Los comités a nivel de INN son comités públicos, lo mismo que la consulta pública. Por lo tanto, cualquier persona puede participar y así fue. A nadie se le niega la entrada, no se piden títulos, no se pide nada. El que quiera participar en esto puede participar, es absolutamente libre. Ahora son procesos ad honorem, por lo tanto tampoco se puede pedir que todo el mundo desee participar y regalar su expertise o su tiempo para estos procesos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está faltando ahora? La revisión y aprobación del Consejo INN para su posterior publicación. Eso es lo que tenemos pendiente en este momento. Pero el borrador final está más o menos listo. Yo les voy a hablar en esta presentación de cosas, como les decía, que no puedo dejar de contarles porque van a generar un impacto en la comunidad ingenieril y en el diseño cuando esto se publique y si es que se considera obligatorio de uso por las razones que la autoridad defina. Bien. ¿Cuáles son las filosofías? Primero, aquí hay 2 temas. ¿Cuál fue la filosofía del proyecto de actualización y cuál es la filosofía del diseño estructural industrial chileno? Son 2 cosas diferentes y me gustaría hacer hincapié en cada una de ellas. La filosofía de actuación del proyecto fue, se busca resiliencia, o sea, queremos lograr buen comportamiento frente a sismos más exigentes que lo ocurrido los últimos 50 años. ¿Qué tanto más exigente? Ya es un problema, ya es una duda. Ahí en la norma se habla mucho, la norma tiene mucho comentario esta vez, tiene muchas explicaciones, tiene mucha bibliografía, por lo tanto hay bastante evidencia de todo aquello que se está poniendo en la norma y cada uno podría meterse a estudiar cada uno de los temas que les parezcan de mayor interés. Entonces el comentario es bastante bueno esta vez y bastante extenso, ¿ya? Segundo punto importante, se desea precisar las disposiciones de análisis para eliminar interpretaciones a veces erróneas, ¿cierto? Y también la idea es que esto de a poco sea más fácil de entender por usuarios internacionales. Recordemos que la norma del 2003 es una norma que funciona perfectamente en conjunto con un conocimiento que tiene la gente de la práctica. Pero ese conocimiento se ha ido diluyendo, por lo tanto ahora necesitamos un documento que ya no suponga tanto que la persona que lo usa tiene un conocimiento profundo en el tema, sino más bien que le diga de forma específica y clara ciertas cosas para que no se preste a malas interpretaciones, precisamente por falta de ese conocimiento que ya no está necesariamente en el ambiente. La filosofía de diseño estructural, y esto no cambió. Cambió la norma, cambió el contenido, cambió los requisitos, pero la filosofía de diseño estructural no cambia. ¿Y cuál es? La base del diseño estructural chileno es proveer una considerable sobreresistencia y una demanda y una ductilidad moderada, ¿ya? Pero el deseo siempre ha sido no hacer uso de esa ductilidad, ojalá hacer uso nulo, ¿ya? Trabajando siempre dentro del rango de sobreresistencia.
¿Por qué? Porque hacer uso de esa ductilidad siempre me conduce a requerimientos de reparaciones. Serán menores o serán mayores, pero son requerimientos de reparaciones que podrían comprometer las continuidades de operación en las plantas, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero evitar siempre. ¿Podríamos apostar solamente a la sobreresistencia? Difícil, porque no conocemos el evento futuro que va a exigir a nuestra estructura. Por eso siempre vamos a necesitar dotarlas de ductilidad. Quizás no tanta como otro tipo de estructuras, pero necesitamos darle ductilidad, con el objetivo de no usarla, con el deseo de no usarla, pero las dotamos de ductilidad. Las modificaciones que se proponen buscan garantizar que el comportamiento que siempre se ha deseado efectivamente se produzca. Claro, tenemos a esta altura, ¿cierto? Y es bastante sabido que hay estudios, ¿cierto? Tesis, publicaciones nacionales que nos dejan súper claro que los requerimientos de la norma del año 2003 hoy día no parecen ser suficientes para alcanzar los desempeños que nosotros queremos en la actualidad. Y por eso necesitamos hacer una actualización con el fin de tener efectivamente lo que queremos tener. Es tan simple y tan complejo como eso. El objetivo primordial, entonces, es ajustar esta norma para mantener los objetivos tradicionales. ¿Cuáles son? Esencialmente, continuidad de operación y limitación de pérdida económica. No más que eso. En chileno simple y monísticamente hablando, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno espera en general de su estructura? Uno dice, mira, si la respuesta fuera elástica, mi respuesta sería representada por una recta, ¿cierto? Que va a ir desde el punto cero, el origen, hasta el punto de desplazamiento que el sismo me pueda exigir. Y como la respuesta es elástica, tengo una recta. La verdad es que eso no pasa. En la realidad no. Nosotros, ¿qué hacemos? Diseñamos para una resistencia mucho menor a la que me exige el espectro de demanda elástica. Por lo tanto, esa reducción la tengo que pagar con algo. ¿Con qué se paga esa reducción? Con dos cosas, con sobreresistencia y con ductilidad. La sobreresistencia es un derecho irrenunciable de la estructura, ¿cierto? Pero la ductilidad se la tengo que proveer. Eso es lo que hacen los requisitos que tienen en la norma. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que esta cosa pueda seguir más o menos esta curva, trabajando más o menos dentro de su sobreresistencia y en algún momento trabajando con ductilidad. ¿Qué es ductilidad? Para que sea fácil, ¿cierto? Voy a usar el lenguaje un poco laxo. La capacidad de deformación manteniendo la estructura suficientemente estable. Creíamos que nuestras estructuras se portaban de esta manera. La verdad es que los estudios han mostrado que no, que se portan así. ¿Qué es esto? Es un comportamiento que nosotros reconocemos como elástico frágil. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una resistencia bastante grande y una sobreresistencia consistente con eso, pero no tienen una capacidad de deformación lateral suficientemente grande como la que parece que necesitamos, ¿ya? Este es el problema fundamental, que no tenemos la ductilidad que parece que necesitábamos o que creíamos que teníamos. Y ese es el motivo de generar ajustes. ¿Cuáles son los ajustes? Los que vienen a continuación. Insisto, me voy a centrar en lo más importante que tiene el proyecto desde el punto de vista conceptual. Aquí en general yo no les presento ecuaciones, salvo para mostrar algo muy específico, pero me voy a centrar en los conceptos. ¿Qué es lo primero? El nuevo borrador, ¿cierto? Tiene 14 capítulos y 6 anexos. De los anexos, solo uno es normativo, el que corresponde a combinaciones de carga, que es una extensión de la sección 4.5 tradicional de combinaciones de carga. ¿Cómo la extiende? Empieza a tratar las combinaciones de carga como un proceso del cálculo. Ya no se trata de combinaciones de carga según a mí se me ocurra que pueden ser. Es un proceso que tiene que ser analizado de una manera un poco más profunda. Los otros 5 anexos corresponden a informaciones generales, bastante buenas. Uno de esos anexos muestra el origen del cambio de espectros que tiene esta norma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, leerlos y analizarlos muy en detalle. Los capítulos del 1 al 10 son los tradicionales. Cambian los requisitos, pero el contenido y su alcance sigue siendo el mismo, ¿cierto? 8 acero, 9 hormigón, 10 fundaciones, 5 espectros, 6 deformaciones, 7 equipos montados sobre estructuras, ¿cierto? Todas esas cosas siguen igual, con distintos requisitos, pero son los mismos alcances. Del capítulo 11 al 14 es contenido esencialmente nuevo. El capítulo 13, muelles transparentes, esencialmente. Capítulo 14, estructuras de generación de energía, que es casi una norma dentro de esta norma, aunque es muy coherente con todo lo demás. ¿Ya? Capítulo 11 y 12, capítulos de equipos generales y capítulos de estructuras específicas.
complementando aquello que dicen los capítulos previos, ¿cierto? Siempre todos los capítulos hasta el 10 son aplicables a cualquier cosa. Lo que hay para adelante es un complemento que también tiene que aplicarse, salvo que haya un requisito que diga que algo anterior no debe, pero en general los capítulos hasta el 10 se aplican siempre, ¿ya? Bien, temas más relevantes. Vamos al área chica, ¿cierto? A nivel de los comités, se habló mucho de este tema, ¿cierto? Dice la necesidad imperiosa de contar con revisión y aprobación sísmica de los proyectos por parte de un profesional autorizado para ejercer en Chile, con suficiente experiencia técnica en aquello que se está revisando. Si bien este puede ser un tema que no es normativo, sino más bien es legal, ¿cierto? Está en la cabeza de todos los que participaron en estas normas, que la revisión es tan importante que incluso es más importante que el cambio de requisitos que va a tener la norma. Por lo tanto, se insta a la comunidad a que el proceso de revisión permanezca por siempre, ¿ya? Se han evitado bastantes inconvenientes con estos procesos de revisión. Ahora, ¿qué es un profesional especialista o con experiencia en aquello que se ha revisado? Es una cosa que tenemos al debe en Chile. Es aquel que tiene varios títulos, es aquel que lleva muchos años ejerciendo. ¿Quién es? ¿Los que participan en las normas? ¿Quién es un profesional especialista? ¿El que ha hecho estanques toda la vida puede revisar silos? ¿El que ha hecho silos toda la vida puede revisar estructuras de palitos, como le llamamos nosotros? No lo sé, es algo que todavía está en el aire. Lo único que está claro es que vamos por la línea de la actualización. Y ojalá que no sea solo la actualización a nivel del documento, sino que esto conlleve una actualización profunda en todos los profesionales que estamos trabajando en esta área. Otra cosa tremendamente importante, adopción de nuevas formas espectrales representativas de la amenaza. Voy a usar la laxitud del lenguaje para que se entienda bien lo que estoy diciendo. No voy a ser totalmente riguroso. Estamos diciendo que los espectros anteriores los cambiamos. ¿Por qué? Porque no representaban la amenaza. Simplemente eran buenos para representar la demanda de corte basal que queríamos imponerle a una estructura, pero no nos servían para ninguna otra cosa. No nos servían para predecir desplazamientos ni para ajustarle registros y hacer análisis tiempo-historia de tipo lineal o no lineal, análisis de desempeño, lo que quisiéramos hacer. No nos servían esos espectros para nada de eso. Y necesitábamos espectros especiales de amenaza o de sitio. ¿Qué es lo que propone la nueva norma? Le da a usted espectros que en principio se llaman de referencia, que representan razonablemente bien la amenaza para fines prácticos, ¿ya? Usted me dirá, pero no es exacto. No, no es exacto. Sobre todo en la zona de periodos muy cortos no es exacto, ¿ya? Pero es bueno y es mucho mejor que lo que teníamos antes. Voy a hacer un comentario adicional sobre eso. Demanda sísmica de diseño E. Ahora ya no se dividen sus diferentes direcciones según combinaciones, según el elemento que usted está usando, si es sensible o no es sensible, todas esas cosas que eran media raras, no. Ahora el E es el sismo, pero el sismo tiene tres componentes siempre, una principal y otras dos acompañantes, pero el sismo siempre va a ser una combinación lineal de sus tres componentes, ¿ya? Ya no voy a usar solamente el vertical cuando sea importante o no, lo voy a usar siempre y ya el cálculo me dirá cuándo es importante o cuándo no lo es. Los R y los chi, ineludible hablar de los R y los chi, ¿cierto? Ahora se combinaron en una sola tabla para que la cosa sea más fácil de usarlo, pero lo más importante es que esta norma es explícita en decir que los R que está proponiendo son valores máximos y que usted, como diseñador, debe ser crítico en pensar si a su proyecto son aplicables esos valores o si a lo mejor sus objetivos de desempeño le piden algo más exigente. Eso queda en sus manos. La norma lo guía, pero queda en sus manos. El tratamiento de equipos montados sobre estructura, en el capítulo 7, se aclara. Se trata de equipos que están anclados a la estructura. No sirve el capítulo 7 y nunca ha servido para equipos móviles o que no estén debidamente anclados contra la estructura. Eso lo cubre otro capítulo, el 11, de equipos generales. ¿Lo cubre en detalle? No, pero le da muchos lineamientos de cómo resolverlo. Ese es un avance muy potente en este borrador. El capítulo 8, el corazón de la norma. ¿Por qué me aventuro a decir algo así? Porque las estructuras de acero son lo que más usamos en estructuras industriales. Nosotros usamos el hormigón casi cuando no podemos usar el acero o para estructuras más ambientales, ¿cierto? Que por su funcionalidad requieren el hormigón. Ahora, dentro de esas estructuras de acero, indudablemente la gran mayoría es arrastrada concéntricamente. Entonces también son las que más nos interesan esas. Bien,
Ha tenido cambios conceptuales tan profundos este capítulo que se han extendido al resto de la norma. Y ahí es donde tenemos mucha coherencia y nos gusta eso y estamos contentos por eso. Una de las cosas más potentes que trae esta norma, y quiero decírselo, tomarme el minuto para decirles, son las cargas amplificadas. ¿Qué es una carga amplificada? Bien, desde siempre, las únicas cosas que se han podido diseñar con las cargas reducidas por el factor R son los fusibles de la estructura, los elementos controlados por deformación, ¿ya? Lo que yo espero que falle, lo que yo quiero que falle, por eso ocupo el R. Todo lo demás, en términos muy generales al día de hoy, se sabe que yo debería diseñarlo de tal forma que la falla ocurra en aquel elemento fusible que yo decidí que debía fallar. O sea, diseño por capacidad. Yo veo cuánto resiste el fusible y las cosas que afirman el fusible tendrán que tener resistencia para no fallar. Así de simple en términos generales. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos determinado que para nuestra realidad el diseño por capacidad no siempre es aplicable y no siempre es necesario. Entonces tuvimos que decir, mira, si no es siempre aplicable el diseño por capacidad, necesitamos un estimador de cargas máximas, ¿cierto? Menores al diseño por capacidad, pero mayores a las cargas reducidas, que me permita asignar resistencia a aquellos elementos que no son fusibles, ¿ya? Y así nacieron las cargas amplificadas. ¿De qué se trata? Que yo voy a tomar mis cargas reducidas por el factor R, las voy a amplificar por un factor que es 0,7R1, ¿ya? Que es el R efectivo que tiene la estructura, y con eso, en chileno simple, vamos a llegar como a un R de 1,5. Entonces esto yo lo podría traducir como, mira, los fusibles los diseño con el R que corresponde para que fallen, y las demás cosas las diseño para un R de alrededor de 1,5. ¿Cómo puedo interpretar eso? Más o menos para cargas elásticas, ¿ya? ¿Podrán subir las cargas? Podrán subir, pero decidimos, ¿cierto? Como comité, que ese era un nivel suficientemente adecuado para pedirle resistencia a un elemento. Evidentemente, si usted puede ejecutar diseño por capacidad, hágalo, no hay ningún problema. Pero si no puede, este es el límite. No se pide más que las cargas amplificadas, ¿ya? Ojo, lo que estamos amplificando son las cargas sísmicas, el resto de las cargas que no son sísmicas siguen valiendo lo mismo, ¿ya? Y la amplificación corre para cargas horizontales, no para cargas verticales porque no fueron reducidas, ¿ya? Entonces, ojo, este concepto va a aparecer 500.000 veces dentro de la norma, y significa eso. El 0,7R no es el factor de sobreresistencia omega 0 de la C7, ¿ya? Es un factor que nos lleva a nosotros a una respuesta pseudoelástica, por necesidad. ¿Qué otra cosa existe? El factor de equivalencia de métodos de diseño. Muchas cosas internacionalmente se hacen en el RFD, pero nosotros usamos ASD. Por necesidad práctica, otra vez, de la industria, tuvimos que llegar a decir, mira, necesitamos una equivalencia entre ambos métodos porque si no esta cosa nos va a hacer llegar a cualquier parte. ¿Qué dijimos? Bueno, para efectos de esta norma, digamos que el RU, que es la resistencia requerida en el RFD, va a ser más o menos equivalente a 1,5 veces el RA, que es la resistencia requerida en ASD. ¿Esto es exacto? No, pero es suficientemente bueno para los propósitos de diseño de la norma, ¿ya? Básicamente ese 1,5 es equivalente a un phi por omega en general, ya es más o menos el 1,5. ¿Lo tengo que usar esto a diestra y siniestra? No, pero la norma en algunas partes le dice, usemos esta equivalencia para que usted pueda ir de un método a otro de forma fácil y pueda aplicar los conceptos que hay detrás de estos nuevos requisitos que le estamos entregando. Esto es aplicable de manera transversal, habiendo nacido en el capítulo 8, es aplicable casi a toda la norma, ¿ya? Entonces se va a repetir mucho. Hay que entenderlo bien, no hay que confundir las cargas amplificadas con las cargas mayoradas. El concepto de cargas amplificadas es para llevar a una respuesta esencialmente elástica. Las cargas mayoradas son los factores que van en el método del RFD que no tienen nada que ver con estas cosas. El concepto de carga amplificada es para ambos métodos, ¿ya? Sigamos, capítulo 9, ¿qué tiene de relevante? La verdad es que el capítulo 9 que Hormigón se apoya tremendamente en la NSH 430, que tiene un alcance sísmico bastante potente, por lo tanto es poco lo que nosotros podemos sumar a eso. ¿Qué es lo que se sumó? Lo más potente, que son los prefabricados. ¿Por qué? Porque tuvieron un comportamiento que no parecía satisfactorio durante el 27F y por lo tanto aquí se endurecieron algunas disposiciones para ese tipo de estructura. Adicionalmente, y porque nos faltaba, ¿cierto?
Se incluyen requisitos ahora específicos para pedestales. ¿En qué dirección van eso? Bueno, en que los pedestales no sean fusibles. Usted no quiere disipar energía en un pedestal. Por lo tanto, desde ya, concepto, carga amplificada. No quiere que el pedestal disipe energía ni en flexión, mucho menos en corte. De pasadita, las fundaciones, ¿cierto? Uno siempre piensa que son elementos suficientemente rígidos y resistentes para que toda la utilidad se desarrolle del pedestal para arriba, pero nunca para abajo, ¿cierto? Porque yo no quiero ir a reparar una fundación ni hacer un hoyito para inspeccionarla, ¿cierto? Eso es muy complejo. Entonces, todas esas cosas ya empiezan a tener un poco más de sentido y coherencia. ¿Usted puede aceptar que algo falle porque lo puede cambiar? ¿Es fusible? Ya, carga reducida. ¿No quiere que falle? ¿No lo puede cambiar? Bueno, cargas amplificadas. Listo, se acabó el problema. Y eso se aplica 500.000 veces. Incluso este concepto tan simple y tan lógico nos permite expandir a cosas que hoy día no conocemos en la norma, pero con este concepto podríamos calcularlas de todas formas. Capítulo 10, correspondiente a fundaciones. Se reformuló totalmente, es distinto que lo que hay en el anteproyecto también. Aquí se reconoce la estabilidad de fundaciones de manera diferenciada para carga amplificada y carga reducida. Se piden cosas distintas, no son equivalentes. ¿Ya? Va a haber que calcular un poquito más. Adicionalmente a eso se reconocen 3 niveles de complejidad de fundaciones. ¿Ya? Las de toda la vida, ¿cierto? Las que uno no modela, las que no mete al diseño estructural conjunto y que las diseña con las reacciones, ese es el nivel más básico. Puede seguir haciéndolo. Y se reconocen otros 2 niveles donde se incorporan las fundaciones en el modelo y donde se genera interacción suelo-estructura. En un caso de poca complejidad y en otro caso de mucha complejidad. Pero ya la norma le da lineamientos más potentes para poder incorporar fundaciones en análisis un poco más complejos. Capítulo 11. Incluye los requisitos de equipos generales. Para esta presentación basta decir que son bastante diferentes a los de la norma anterior y el alcance es mucho mayor. ¿Ya? Capítulo 12. Resume los requisitos para estructuras específicas. ¿Qué es lo que destaca en esto? Los requisitos para estructura de madera y los requisitos para estanterías metálicas o racks. Eso es nuevo y más potente. También hay otras cosas que cambiaron harto, pero esto es lo más relevante. Capítulo 13. Muelles transparentes. No cubre otra cosa, es la mesita con los pilotes. Eso cubre. No me voy a meter en el detalle en esta presentación. Capítulo 14. Instalaciones de generación de energía. Esto, como les decía, en la práctica es una norma dentro de la otra, es mucho más exigente que el resto de la norma, tiene sus propios R, pero es coherente con el resto del resto de los capítulos. ¿Ya? Cosas tremendamente importantes, espectros de referencia. Así son los nuevos espectros de referencia. Y anoto aquí con rojito que este es un trabajo desarrollado esencialmente, ¿cierto?, por Miguel Medalla, Cristian Ursúa y Rodrigo Astroza, porque estos espectros vienen de análisis de amenaza, ¿ya? ¿Representan exactamente un análisis de amenaza? No, pero ustedes pueden confiar en que estos espectros ahora sí reconocen la clasificación actualizada de suelos que tenemos, ¿cierto? Ahora basada en propiedades dinámicas y no propiedades estáticas, incorporan la sismicidad intraplaca, que antes no la teníamos muy clara, incorporan los GMM, ¿cierto? Ground Motion Model o leyes de atenuación, que son reconocidos por la comunidad internacional hoy día, ¿cierto? Y también tienen un anexo completo que le explica a usted por qué estos espectros son mejores que los otros. Usted dirá, es que estos se parecen mucho a los de la 433. Se parecen mucho, la formulación es la misma, tienen pequeños cambios, muy, muy chicos. Se los muestro acá, por ejemplo, los desplazamientos no se están cruzando por lo menos para periodos suficientemente bajos, que es algo que queríamos arreglar también. Entonces, quédese con la idea que los espectros están cambiando, pero ahora son mucho más confiables que lo que teníamos antes y cada punto de la norma dice cómo usarlos para distintos fines, ¿ya? Está súper claro cómo se usan y qué representan. Capítulo 8, disposiciones de acero, el corazón de la norma, ¿cierto? Aquí, con esto, les voy a contar lo más potente de las estructuras de acero, lo que no puedo dejar de decir, y con esto termino mi presentación. Y nos metemos a las preguntas. Referencias. ¿Qué es lo primero? Bueno, la norma 2369 actual tenía un pequeño detalle que nadie lo quería, pero en realidad era lo que decía. Decía, usted considere seismic provision y alternativamente ocupe este capítulo 8. Nadie quería eso, pero eso decía. ¿Ya? ¿De qué se trata? De que la filosofía
de diseño es un conflicto. Los gringos, en general, están mucho más orientados a proveer altos niveles de ductilidad, ¿cierto? Con R grande, y eso significa un detallamiento tremendamente exigente. Nosotros, como hace un rato vimos, ¿cierto? Nos vamos por el lado de la sobreresistencia. Damos ductilidad, pero no el nivel de ductilidad que ISC 341 pide normalmente. Entonces, ¿eso qué nos dice? Podemos usar un detallamiento un poquito menos exigente, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la norma dice claramente, primero usted usa el capítulo 8 y no usa ninguna otra cosa. Solo se va a 341 cuando no esté cubierto lo que usted está haciendo por este capítulo. Y además se va con las siguientes restricciones, con un R5 y con un Chi5. ¿Por qué? Esto podría ser absolutamente arbitrario, y si me apuran un poquito lo es, porque en realidad es una decisión de comité. No queremos estructuras industriales excesivamente dúctiles, no queremos estructuras demasiado flexibles, porque puede existir un problema de daño no estructural que no estemos viendo, equipos productivos, ¿ya? Entonces, ese es el motivo. Quiero dejar súper claro que este capítulo no copia 341, ni por si acaso. Para los que hemos calculado con ISC 341, nos damos cuenta que esto no es ni parecido a la exigencia que el otro código pide. Pero sí, no podemos dejar de reconocer tampoco que 341 nos entrega conceptos que no podemos dejar de recoger. Recogimos los conceptos, pero los aplicamos en la manera en que aquí nosotros nos sirven. ¿Ya? No es la manera que les sirven en el extranjero. A nosotros nos sirven como lo aplicamos en esta norma. ¿Ya? Entonces, ojo, el concepto sí es el mismo. El requisito, no es el mismo. Sigamos avanzando. Columna. Bueno, evidente, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero yo? Que la columna no falle. ¿Con qué la voy a diseñar? Con carga amplificada. Evidente. ¿Quiero que la columna sea un fusible? Nadie quiere eso. Lo que deseamos es preservar el sistema gravitacional a todo evento. Por lo tanto, si la columna no es un fusible, no la puedo diseñar con carga reducida. En la norma anterior no había una aclaración. Por lo tanto, nosotros podíamos diseñar las columnas con carga reducida. ¿A qué nos conduce eso? Bueno, si la norma anterior me decía que los arrastramientos no me los pase del 80%, podía quedar la columna más exigida que la diagonal. ¿A qué me conduce eso? A que podía ser la primera falla un pandeo en compresión de columna, con lo que la estructura en general colapsa. No lo quiero. Ahora, ¿qué dice? Explícitamente, las columnas se calculan para carga amplificada. Eso podría hacer crecer o no las columnas, pero lo importante es que si crecen es porque lo necesitan. Y si no crecen, bueno, estaba bien. ¿Ya? Entonces, las columnas para carga amplificada. ¿Por qué? Porque no son fusibles. En la misma línea, el 80% de limitación para las diagonales se va para la casa, porque yo lo que quiero es poner las diagonales justitas. ¿Para que pandeen en compresión de manera estable, puedan fluir en tracción y puedan disipar energía? Pero no quiero que ninguna otra cosa en la estructura sea capaz de diseñar energía. ¿Ya? Eso es lo que quiero y eso es lo que espero. Diagonales en cruz. Antiguamente no había ningún requisito para el puntal horizontal de acople de estos tipos de configuraciones, ¿ya? Lo único que teníamos es que estas vigas, ¿cierto? Cuando uno las mete al SAP, ¿cierto? Van a tener que, para un análisis elástico, les va a salir compresión cero o capaz que tracción. Pero esos elementos no están para proveer redundancia en el rango elástico, están para producir acoplamiento post-pandeo de las diagonales. Por lo tanto, aquí ni siquiera me sirven las cargas amplificadas. Ese palito horizontal yo lo tengo que diseñar para las cargas que vienen del desequilibrio post-pandeo. Y la norma le dice cómo hacerlo. Le dice, considere que una de las diagonales está en su capacidad máxima, que sería la fluencia en tracción, o la carga amplificada, porque sé que nada pueda superar eso. ¿Ya? Y la otra está en su capacidad en compresión residual. Si quiere le pone cero para que le sea más fácil, pero la capacidad de compresión residual también se la da la norma. Entonces, esto es lo que quiere, ¿ya? Yo les dije, cosas que no son fusibles, carga amplificada. En el caso de diagonales en cruz y chevron, más que carga amplificada. Necesitamos que el palito horizontal, viga o puntal, sea diseñado específicamente para el equilibrio post-pandeo de las diagonales que conforman el paño. ¿Ya? Eso es nuevo y es tremendamente importante. En chevron, el mismo concepto anterior. Esto de calcular la viga sin el apoyo de las diagonales y decirle a las diagonales que suban su carga sísmica 1,5, se fue. Porque básicamente lo que quiero ahora es reconocer
que el pandeo de las diagonales es mi disipador de energía, pero no la flexión en la viga Chevron. Entonces ahora los requisitos lo que hacen es proteger la viga Chevron. ¿Cómo lo hacen? Otra vez, le piden a usted que esa viga sea capaz de resistir el desequilibrio post-pandeo. ¿Qué es eso? La diagonal en tracción a su máxima tracción. ¿Cuál es esa? La fluencia esperada en tracción, pero no mayor que la carga amplificada, porque ya nos pusimos de acuerdo en que no necesita ser mayor. Y la que está en compresión, bueno, con su carga de pandeo residual en compresión, que se la da la norma también. Por lo tanto, todo esto se puede hacer porque la norma le dice cómo hacerlo y le dice con qué número hacerlo, ¿ya? Lo importante es que usted ahora sepa que tiene que hacerlo, porque si no, su marco no va a tener la ductilidad que usted cree que tiene. Marco resistente a momento. ¿Qué tengo que decir de ello? Casi nada. ¿Por qué? Porque en esencia se mantienen los conceptos tradicionales, no hubo mucho cambio. ¿Qué es lo que cambia acá? Bueno, las salidas por carga amplificada para no cumplir algunos requisitos de ductilidad y el anexo B se elimina porque básicamente las conexiones de momento ahora están cubiertas por la 427 parte 1, así que no necesitamos repetir el contenido. ¿Qué es lo que esperamos detrás, entre líneas, cierto? Como los requisitos de deformaciones laterales hoy día son más exigentes que los antiguos, ¿ya? Cosa que no le iba a importar mucho a la estructura arrastrada, pero las de momento les va a importar mucho. Esperamos que estas estructuras de marco de momento queden un poco más controladas por deformaciones. Por lo tanto, esperamos también que su respuesta sea esencialmente elástica, ¿ya? Por eso que no hay mucha innovación en marcos de momento. Algo que no tiene que ver con el capítulo 8, pero que tiene que ver con toda la norma. Las deformaciones se calculan directamente con el espectro de referencia. Ya no va a ocupar el espectro de diseño amplificado por R. No, tiene un espectro que es el de deformaciones. ¿Por qué? Porque ese espectro representa la demanda, por lo tanto hoy día puede ser predictivo para usted de forma suficientemente razonable, ¿ya? Y entonces, como usted tiene ahora una deformación mejor evaluada, sí la puede comparar con los límites clásicos de deformaciones que teníamos en la norma, ¿ya? Esto es súper relevante para estructuras flexibles. La norma se hace más exigente para estructuras flexibles. Para estructuras arrastradas o relativamente rígidas, esta cosa va a seguir sin controlar, ¿cierto? Porque nunca una estructura arrastrada, bueno, a veces las más raras, pero en general no quedan controladas por las deformaciones, ¿ya? Entonces, ojo, tenemos más exigencia en deformaciones laterales también. Bueno, esto era lo más importante que yo tenía que decirles de esta norma. Espero que les haya gustado. Es imprescindible que todos la leamos, la entendamos y veamos los estudios que hay alrededor de esta norma que justifican aquellos cambios que se han incorporado. ¿Qué me gustaría en un último minuto, antes de cerrar, ¿cierto?, esta presentación, comentarles? ¿Cuál es el impacto que se espera de esta norma en la práctica nacional? Los requisitos son diferentes. Va a haber que pasar por un periodo de acostumbramiento. Eso es impajaritable, esa cosa tiene que estar. ¿Cómo van a cambiar las estructuras? ¿Se nos van a hacer más caras, más pesadas? No necesariamente. Recordemos que las estructuras están controladas por la mano del diseñador y no necesariamente por la norma. Por lo tanto, si nosotros nos apegamos a los criterios normativos y no a tener la mano pesada de forma innecesaria, las estructuras podrían no pesar más. Ahora, de todas maneras, se espera que pesen un poquito más en aquellos elementos del sistema sismo resistente que sea necesario. Si usted va a sobredimensionar algo, deje de sobredimensionar diagonales y empiece a sobredimensionar columnas, ¿ya? Para que no sean las columnas el fusible de su estructuración, sino que sean las diagonales, ¿ya? Eso. Por ahora me quedo hasta aquí y les agradezco mucho su tiempo y ojalá que les haya interesado la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación, súper interesante. Ya estamos teniendo algunas preguntas aquí en el chat y antes de leerla aprovecho también de invitar a los que no han hecho sus consultas que lo vayan haciendo cuando sientan la necesidad. Bien, entonces Felipe nos consulta, ¿qué novedades hay respecto a anclajes post-instalados? ¿Qué implicancias tiene esto en la práctica? Ya. Anclajes post-instalados son parte del capítulo 9 y ahora, entre comillas, se permiten, no es que antes estuvieran prohibidos. Lo que pasa es que ahora la norma incluye requisitos para esos anclajes post-instalados y los clasifica según las normas de, digamos, de certificación más conocidas internacionales, que son ASAI, ¿cierto? 355 en general.
permite su uso, pueden ser considerados como anclaje, ¿ya? Ahora, no hay una mayor diferencia con los preinstalados siempre y cuando esos anclajes cumplan con todo aquello que deben cumplir, ¿ya? Desde ese punto de vista, se empiezan a permitir de manera explícita. Antes esa cosa estaba media rara y mucha gente interpretaba que al no haber requisitos, entonces estaban prohibidos. No, no es así, ¿ya? Eso. Perfecto, perfecto. Gracias, Carlos. Felipe, si es que quieres hacer una pregunta de seguimiento, puedes hacerlo o nos cuentas si es que eh, estás claro con la respuesta. María de los Ángeles nos pregunta, ¿cuáles son los tiempos aproximados que se manejan para que esta norma pase a ser vigente y oficial? Buena la pregunta. No tengo la respuesta, no tiene que ver conmigo, pero les puedo contar que lo que falta es hoy que esta norma pase por el Consejo de INN, y ahí ellos se pueden tomar el tiempo que estimen conveniente, luego pasa a publicación INN. El INN no tiene conflictos de ningún tipo, ahí no hay problema de oficialización, vigencia, nada. El INN usted le dice, esta es la norma vigente y la otra yo se la declaro obsoleta técnicamente. En la página del INN no van a haber ningún tipo de confusiones de ese tipo. Posteriormente, alguno de los ministerios, MIMBU o MOP, si lo estima conveniente y necesario, tomará la norma y la podrá oficializar. Pero eso es un proceso que es posterior y es absolutamente independiente del INN. Lo que puedo decir es que en las conversaciones previas que se tuvo a nivel del Instituto de la Construcción con el MIMBU, se llegó al acuerdo de que esta era una de las normas que era importante oficializar. Por lo tanto, entiendo yo que debería tener una prioridad. Ahora, que tenga una prioridad no me dice nada respecto a que haya una fecha establecida, ¿ya? Por lo tanto, fechas no podría dar. Eso. Bien, clarísima la respuesta, Carlos. Muchas gracias. Gracias, María de los Ángeles, por la pregunta. Sergio nos dice, entiendo que la columna, al ser un elemento que no debe fallar, la carga debe mayorarse y no debe ser dúctil. ¿Varía entonces la disposición para anclajes? ¿Existe alguna restricción con la fluencia de estos elementos? Por ejemplo, el uso de fluencias elevadas mejoraría. Hartas preguntas hicieron ahí. Dime si quieres Sí, que hartas vuelva. preguntas. Vamos por partes. Primero, cargas mayoradas, no. Cambiemos el lenguaje inmediatamente. Usted se está refiriendo a cargas amplificadas. Cuando me habla de cargas mayoradas, está hablando en el RFD, y eso no tiene nada que ver con las cargas amplificadas. El concepto es aplicable en ambos métodos, ¿ya? Ahora, sí, las columnas se diseñan para cargas amplificadas porque no son fusibles y no queremos que fallen. Eso no necesariamente afecta al diseño de anclaje. Hoy día, los anclajes de la norma se siguen considerando un fusible, un disipador de energía, cuando son diseñados de una manera adecuada. ¿Cuál es un problema? Bueno, no está muy claro cuál es la manera adecuada, ¿ya? Eso no está totalmente resuelto. Pero bueno, los anclajes siguen considerándose un disipador de energía, por lo tanto usted los puede diseñar para cargas reducidas. Después de diseñar el diámetro del perno para cargas reducidas, usted tendrá que darse cuenta de que tiene que anclarlo tanto al hormigón como a la silla con la carga que puede producir ese anclaje, o sea, su resistencia en tracción esperada, ¿ya? Y ahí va a poder considerarlo como un disipador de energía. Respecto a los aceros de las columnas, la verdad es que no hay una limitación para el uso de aceros de más resistencia que el típico A36, salvo que la norma sigue pidiendo algunos requisitos generales de ductilidad de los aceros, ¿cierto? Uno no va a poder poner un acero que sea de mucha resistencia y que sea frágil. Se pide un rango de ductilidad, pero por ejemplo, pasarse del típico A36 a un A572 grados 50 lo puede hacer perfectamente, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Como además los valores andan súper parecidos, puede ser una muy buena idea, ¿ya? Creo que ahí contesté todas. Perfecto. Aquí, afluencia de los elementos. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Sergio, por la pregunta también. Luego, Felipe Luengo, dice, los anclajes de estructuras que son fusibles, ¿qué registros se agregan? ¿Qué requisitos, perdón, se agregan? Ya, aquí hay un tema, los anclajes son un tema complicado. A mí no me gusta meterme en eso. Los requisitos para anclaje siguen siendo más o menos los mismos, que en buen chileno significa casi ninguno, muy pocos. Los anclajes conceptualmente tienen un problema, y es que el anclaje puede disipar energía con la idea después de reapretarse, pero esto también
tiene un supuesto que es un poco difícil de justificar, y aquí voy a hablar a opinión absolutamente personal como consultor. El anclaje debe entenderse como un elemento más de la estructura, así como una diagonal, una viga, cualquier cosa. Yo digo, estas son las características, yo la meto a mi modelo y la verifico, porque el proceso de diseño básicamente es un proceso de iteración en verificaciones, ¿ya? El anclaje debería ser lo mismo. Si usted tiene una base empotrada, entre comillas, porque lo que hemos visto es que la resistencia de un empotramiento común de la norma es como el 10% de la capacidad flexural de la columna que llega ahí, y perdónenme, pero para mí eso no es un empotramiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que le propone la norma hoy día y qué es lo que creo que debería hacerse? Es modelar el anclaje como un elemento estructural más. O sea, si es una base resistente al giro, un colite chancho, ¿cierto? Un resorte torsional. Si es un anclaje de tracción, bueno, a lo mejor un resortito axial que represente un poco lo que tiene ese punto, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Es que usted se dé cuenta si le está influyendo o no en el resto de la estructura, sobre todo en estructuras con bases pseudo empotradas. ¿Por qué? Porque si usted pone un anclaje al giro que es demasiado flexible, los drifts del primer piso le van a subir y esa estructura podría estar en riesgo, ¿cierto? Podría tener piso blando en el primer piso y en realidad en vez de usted estar haciendo algo bueno al disipar energía por el anclaje, podría estar haciendo algo muy malo, ¿ya? Entonces, ojo con este asunto de los anclajes. Los anclajes han demostrado con estudios disipar energía y ser bueno en estructuras arrastradas. Las estructuras con base empotrada, dudas, dudas, ¿ya? Pero lo que sí, trate de ser consistente, modelarlo como usted los está concibiendo. Si no son disipadores de energía, porque más de alguna vez nos va a pasar, que no vamos a poder hacer que el perno fluya, bueno, entonces serán un elemento resistente y lo tendré que tratar como tal, ¿ya? Pero para ser bien concreto, en los comentarios de la norma puedo encontrar buena información, pero los requisitos no son tanto mayores que los que había antes, ¿ya? Son un poquito más claros, pero no son tantos más. Eso. Gracias, Carlos. Aquí, mira, esta es una pregunta mía que me surge con escucharte conversar. Y para fijar equipos, ¿eres de la misma opinión? Porque aquí estamos hablando de estructura, pero si pensamos en equipos, por ejemplo. Mira, los equipos son, para mí, son harina de otro costal y no deberían tratarse como estructuras. Para mí, y en mi experiencia súper personal e intransferible, los equipos muy rara vez constituyen un elemento que se pueda dañar. Por lo tanto, yo ya tengo que verificarlos con un R muy pequeño si los voy a verificar. Quizás uno y medio, pero hasta por ahí. De la misma forma, los anclajes del equipo a la estructura podrían tener ductilidad. Podría hacer yo un análisis un poquito más fino y darle ductilidad al anclaje para que disipe un poquito de energía y proteja al equipo. Eso se puede. Ahora, tenemos equipos que van anclados directamente a la fundación, tenemos equipos que van anclados sobre estructura. La experiencia general es que como los pernos son provistos por el proveedor, lo típico es que los pernos de esos equipos no puedan desarrollar ductilidad. Normalmente una bomba trae como 15 pernos de 2 pulgadas y claro, uno dice con uno bastaría, claro, pero hay otras condiciones por las cuales trae esos pernos. Entonces, buscar que esos sean disipadores de energía es una lesera. ¿Qué nos dice ahora la norma? Ah, ¿no son fusibles? Bien, entonces pídale carga amplificada. ¿Las resiste? Normalmente les quedan absolutamente sobrados. Y con eso todos contentos. Tenemos salida. Tenemos en general una salida para todos estos requisitos de ductilidad que por alguna condición especial no podemos cumplir, porque eso lo reconocemos en la norma. O sea, quisiéramos estructuras súper regulares, bien arrochaditas, bien simétricas, pero en estructuras industriales eso no pasa. Nosotros somos una disciplina que está en función del proceso. Por lo tanto, nuestras estructuras van a salir irregulares, lo más feo posible. Entonces, en función de que eso es nuestra verdad, dejamos muchas salidas en la norma. Y las salidas son normalmente por sobre resistencia. Si usted no puede cumplir el requisito de ductilidad, entonces comprenda que ese elemento no va a ser fusible y empiece a tratarlo como un elemento que solo le puede proveer resistencia y entonces tendrá que pedirle cargas amplificadas. En general esa salida está muy establecida en los requisitos.
salvo excepciones en las que le pide igual una cierta ductilidad mínima. Pero son pocas esas situaciones. Gracias, Carlos. Aquí tenemos otra consulta de Oscar Díaz. Dice, ¿qué podrías decir de lo que dice la norma para el diseño, para el diseño de equipos y cómo es su filosofía, ya que en general hay una gran parte de equipos extranjeros? Creo que se contesta con lo que acabo de decir. Exacto. Sí. Sí. Felipe dice, ¿seguirán siendo útiles los software de diseño de acero, como el SAP 2000, por ejemplo, considerando que ahora el diseño tiene un enfoque por capacidad? Varias cosas. Primero, lo que yo presenté es que nosotros no estamos recogiendo el enfoque por capacidad. Si usted lo puede hacer, excelente, me parece muy bien. Pero nosotros en la norma estamos pidiendo límite de resistencia con cargas amplificadas. Eso nos separa del diseño por capacidad y nos permite usar de manera más simple los software también. Ahora, hay que decir que no es que pueda o no usar software. Los software siempre han sido una ayuda y una herramienta adicional en todo el arsenal que tiene el ingeniero. Lo que a mí me interesa personalmente es el concepto. Si usted entiende muy bien el concepto, usted va a usar el software que quiera. Aquí no hay software mejores que otro para hacer estos análisis estructurales porque nuestros análisis son bastante básicos. No pasamos en general del modal espectral. Ahora, el software no hace diseño, el ingeniero hace diseño. El software hace análisis estructural y verificaciones, mucho más rápido que uno y para eso le sirve. Si usted con el software que tenía antes puede revisar los requisitos de ahora, y yo digo que sí se pueden, entonces el software le va a seguir sirviendo, pero usted tiene que saber lo que está haciendo. Eso es ineludible. ¿Qué es lo que normalmente no incorporan los software? El requisito post-pandeo del elemento horizontal para chevron y para cruces. Eso normalmente no viene en ningún software y entonces voy a tener que hacer un bloquecito en una planilla Excel para resolver eso. La verdad es que es tremendamente fácil el chequeo. Lo importante es que usted lo va a tener que hacer por fuera. ¿Ya? Esa es la parte relevante y para hacerlo por fuera, ineludiblemente lo tiene que entender bien. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque la experiencia ya de estos últimos 6 años enseñando estas cosas en las universidades es que la gente se marea con esto. Entonces hay que mirar ejemplos, ¿cierto? Yo mismo tengo hartos ejemplos. Hay que tratar de entender bien el requisito y cuando uno lo entiende ya esta cosa empieza a ser lo mismo siempre. ¿Ya? Ahí se hace fácil. Pero ojo, el software lo va a seguir usando igual como lo ha usado siempre. Pero hay cosas que tiene que hacer a mano, pero siempre ha tenido que hacerlas también. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, cuidado con el uso de software. Son una ayuda, no le resuelven el problema, a veces le dan más. Gracias por esa Eso. respuesta. Mira, acá vamos con la última pregunta. Hay muchas más, pero por el tiempo vamos a considerar esta la última, de José Miguel Rojas. Dice, gracias por la presentación. Respecto al diseño de apoyos dúctiles y no dúctiles, ¿cómo queda en este borrador el diseño de anclajes sin silla? ¿Se mantiene el concepto de carga amplificada indicado en la versión 2003 o existe un nuevo tratamiento? Buena pregunta, bien buena pregunta. En general, el comité, por consenso, no unanimidad, son cosas distintas, por consenso, quiere que los anclajes sigan siendo dúctiles y eso lo interpreta como existencia de silla. La verdad es que ahora está un poquito más abierto ese requisito. La silla se puede seguir usando y es lo que quiere que se use el comité. Sin embargo, lo que realmente se requiere es una longitud expuesta y una longitud flexible del elemento para que pueda alargarse elásticamente y fluir posteriormente. ¿Qué es lo más importante que se le está pidiendo a un perno que no tenga silla para considerarse dúctil? Que sea recambiable, por ejemplo. Ustedes me dirán, pero ¿qué pernos son recambiables? Hay varios detalles que los pueden ayudar. Uno es el típico perno cabeza de martillo, que es recambiable, pero exige un diseño del pedestal un poco más complejo. Pero hay otras soluciones también para pernos recambiables. Si usted tiene un perno recambiable y le pone una camisa hacia abajo sin silla, podría calificar como dúctil. ¿Ya? Hay que ver el requisito que pide la norma. Ahora, son dos cosas distintas. Mi opinión personal es que un perno con camisa hacia abajo puede desarrollar la ductilidad perfectamente. ¿Cuál es el problema? Usted tiene que asegurarse que sea inspeccionable y que sea recambiable.
Esa parte es intransable. El comité en su gran mayoría estaba en la posición de que la silla fuera la única solución. En la práctica sabemos que muchas estructuras, ¿cierto? A veces por condiciones de higiene, ¿cierto? En bodegas industriales, el anclaje incluso tiene que quedar debajo del radier y hay que taparlo con hormigón y los pernos ni siquiera se ven. Entonces, tratar de ponerle silla a eso es imposible. Ahora, si no puede clasificarlo como dúctil, puede diseñarlo como un elemento no fusible y utilizar cargas amplificadas. Esa salida todavía está para la generalidad de las estructuras, pero ojo, está, entre todas las cosas que yo les conté, que es lo imprescindible, hay más cosas, evidentemente, un trabajo de 8 años en la norma, así que es difícil resumirlo en poco tiempo, pero la clasificación de importancia de la estructura ya no es la misma que antes, hay una clasificación un poquito más exigente y en las clasificaciones más exigentes se pide igual una ductilidad de anclaje, ¿ya? En las categorías de normal hacia abajo, usted tiene muchas salidas por sobre resistencia, y en realidad una estructura normal, entre comillas, porque eso es una palabra curiosa, pero una estructura normal va a ser el 90% de las estructuras de un proyecto y de los proyectos. La idea es que ahora usted tenga mayor cuidado al clasificar su estructura. Ya no va a ser tan liviano el decir, no, ya ponle que todo es esencial y le pone el 1,2. No, porque eso le puede traer consecuencias bien fuertes en el diseño más adelante. Entonces ahora lo tiene que pensar bien. Y si no es esencial de acuerdo a lo que la norma le está diciendo, clasifíquela como normal para que pueda utilizar estas salidas que son bastante buenas, ¿ya? Por sobre resistencia, sobre todo en los anclajes cuando no se puede hacer algo mejor, ¿ya? Eso. Perfecto. Carlos, te agradezco mucho por las preguntas. Habían más, las vamos a compartir después para responder a quienes quedamos aquí al debe. Pero agradecerte nuevamente por la clara explicación, por la sesión de preguntas y respuestas también. Y bueno, por haber preparado la charla que nos diste el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación.